Hola, hoy en este video voy a hablarles de semántica y para eso voy a contarles de qué va a tratar. El tema que voy a estar hablando hoy es del significado léxico o la microsemántica. Y para ello voy a partir desde el hecho de que estudiamos el significado de las palabras. Y el estudio del significado de las palabras es materia de las disciplinas lingüísticas, que son la lexicología y la semántica léxica. En este caso, la lexicología. La lexicología es una disciplina lingüística que estudia o que se ocupa del estudio sistemático de los distintos sentidos, de las acepciones, de las palabras, que responden a un contexto de uso específico. Estos también se ocupa de las relaciones que se establecen entre los distintos sentidos y las relaciones entre las palabras y las entidades de nuestro universo conceptual. Después, nosotros vemos a las palabras como unidades dotadas de significado, que estas unidades después, o lexemas, que son las raíces de la palabra, se agrupan según su contenido específico y forman lo que nosotros llamamos las categorías léxicas. Estas categorías léxicas ya las vamos a ver. En cuanto a otro que voy a abordar son los caminos de estudio de los que se vale la lexicología, que son el enfoque semasiológico y el enfoque onomasiológico, y sus respectivas relaciones semánticas, es decir, las que se lleva en cada uno de estos enfoques. Bien, para empezar, vamos a hablar de la semasiología o el enfoque semasiológico, que parte de la palabra y enumera los distintos significados. Aquí se hace el estudio del lexema o el estudio léxico con la polisemia y la homonimia en la relación entre los significados con el referente y con el universo conceptual. Después, nosotros sabemos que el signo simbólico reemplaza a un concepto y ese concepto está relacionado con una entidad que pertenece al mundo de las experiencias vividas y de las ideas. Esta relación entre la forma, el concepto y el referente establecen o constituyen lo que se llama el triángulo semiótico propuesto por Ogden y Richards, que en cada uno de los vértices del triángulo encontramos forma, concepto lingüístico o significado y referente. El referente es una entidad del mundo de la experiencia que es totalmente externa al lenguaje y que nosotros podemos representar o significan lo que la forma representa. Bien, ahora voy a hablar de lo que yo les había dicho, de las relaciones semánticas de la semasiología, que son la polisemia y la homonimia. La polisemia es cuando una palabra, la polisemia es cuando una palabra se le pueden atribuir dos o más significados. En este caso, Lyons la define como es el fenómeno que aparece en el diccionario y que muestra cómo en cada entrada o lema se despliegan más acepciones o semas que dentro de un contexto determinado se vuelven sentidos que se relacionan con su referencia, con su referente. Otra de las relaciones semánticas es la homonimia. La homonimia es un fenómeno que tiene que ver con de palabras diferentes que tienen la misma forma, distinto significado y no tienen ninguna relación semántica. Lyons la define como homonimia absoluta. La homonimia absoluta no la define, sino que dice cuáles son las condiciones. En este caso son palabras diferentes, con la misma forma, con sus formas idénticas, gramaticalmente equivalentes y que no se relacionan y no tienen ningún rasgo semántico en común. Bien, ahora voy a hablarles de la onomasiología. La onomasiología
o el enfoque onomasiológico, parte del concepto y describe las palabras que sirven para designar ese concepto. Intenta mostrarnos cuáles son los mecanismos que utilizamos para aprovechar distintas palabras para designar un mismo concepto. La meta principal de la onomasiología es aclarar la estructura de los conjuntos o los grupos de palabras que son conceptualmente próximas y describe o intenta descubrir cómo se organizan dentro de lo que llamamos el campo léxico. Bien, ahora vamos a ver. El campo léxico es un conjunto de palabras que están relacionadas con las entidades que pertenecen al mismo dominio conceptual. El dominio conceptual es un campo coherente que de nuestro universo que se vale de las acepciones y las experiencias. Bien, ahora vamos a la sinonimia y la antonimia, que son las relaciones semánticas de la onomasiología. La sinonimia. La sinonimia Lyons la define como, de la siguiente manera, obviamente. Son aquellas que responden, son aquellas expresiones que responden a un mismo, tienen significados idénticos, son sinónimos en todos los contextos y son semánticamente idénticos y equivalentes en todas las dimensiones del significado. Puede ser denotativo, figurado, afectivo, expresivo, valorativo. Bien, también existe la sinonimia cuasisinónima, que es, los cuasisinónimos son expresiones que tienen significados semejantes, porque tienen un núcleo semántico común, pero no son idénticos por razones del discursivo, por el registro, por la profesión, por la edad, por el sexo, por ironía, humor y parodia, por la afectividad. Afectividad. Peyorativa o de prestigio. Bien, también tenemos la homonimia, la sinonimia parcial, que la sinonimia parcial son palabras o expresiones que mantienen el mismo criterio de identidad. No tienen las mismas características o los mismos componentes, no respetan todos, de la sinonimia absoluta. Y en este caso no pueden ser reemplazables entre sí en todos los contextos. Bueno, para continuar vamos a hablar de la antonimia, que es otra de las relaciones semánticas de la onomasiología, que tiene que ver con la incompatibilidad que surge en términos de negación. Aquí tenemos la antonimia polar, que es graduable, es medible en grados de más o menos, y el término negativo no implica, el término de negación no implica la afirmación del otro término, obviamente. Después tenemos la complementariedad, el antónimo de complementariedad, que son conjuntos léxicos incompatibles. Y en este caso, donde el tipo de antonimia es por oposición del significado. Aquí la negación de un término sí implica la afirmación del otro. Y luego tenemos la antonimia por inversión o conversión, que se realiza en contraste de dos acciones que son inversas.
Bien, continuamos. Nosotros hablamos de preeminencia conceptual. La preeminencia conceptual es la que propone o viene de la mano de Brain-Berlin, que se refiere o nombra a las clasificaciones populares que responden de los principios de organización generales y que se establecen por los dominios de experiencia. Entonces, se plantean los niveles de prototipicidad. Entonces, la prototipicidad funciona en el nivel de los distintos sentidos y las diferentes referencias de una misma palabra. Entonces, alude a un elemento o a una expresión que se nos viene en primer lugar a la mente. De aquí parten los niveles o los grados de prototipicidad que se dan en el nivel genérico, el nivel de base o el nivel específico. El nivel genérico tiene el alto grado de generalización. El nivel de base es el más representativo, es el que tiene las marcas prototípicas más altas y conforma lo que son las categorías conceptuales sobre la cual está nuestro conocimiento o nuestro universo conceptual del mundo en general. Y después el nivel específico es el que tiene es más restringido. Después de esto vamos a hablar de los procesos conceptuales de categorización. Nosotros sabemos que para comprender el mundo necesitamos realizar ciertos procesos de cognitivos complejos y de categorización. Para ver, vamos a empezar por la categorización. La categorización es son operaciones complejas, cognitivas, que son propias de los seres humanos y además son mecanismos de organización de la información que obtenemos a través de la aprehensión de la realidad, que es variada y multiforme. Entonces, todos estos, la categorización también es un proceso mental donde tiene como objeto las categorías cognitivas, que son conceptos mentales acumulados en nuestra mente o en nuestra memoria. Estas categorías cognitivas, cuando se agrupan, se agrupan y se convencionalizan y conforman lo que se llama el léxico mental. La categorización permite que se lleven a cabo correctamente los procesos de comprensión y de producción lingüística. Otro de los procesos conceptuales son la generalización y la especificación. La generalización lo que hace es obviar las diferencias o los rasgos distintivos, o los rasgos diferenciales, disculpen, y los agrupa según sus semejanzas. Y después la especificación lo que hace es poner énfasis en los rasgos diferenciales para evitar la confusión entre sí. Y después tenemos los procesos de clasificación, que son la metáfora y la metonimia. La metáfora es un fenómeno lingüístico que lo que hace es transportar un atributo o un elemento de un primer dominio o dominio fuente a un segundo dominio o dominio blanco. Este transportar de un atributo se lleva a cabo luego de una relación de semejanza, que se puede hacer de forma objetiva o forma subjetiva. Bien, después tenemos la metonimia. La metonimia también es un fenómeno que se lleva a cabo al hacer pie o hacer foco en las partes que conforman la entidad compleja. Puede hacer énfasis en las partes que componen el todo o en el todo que compone las partes. Luego de esto también tenemos lo que es... nosotros veníamos hablando de que en el dominio conceptual
nosotros, aparte de ver los niveles genérico, de base y específico, no son lo suficiente. Por lo tanto, surge lo que son las taxonomías jerárquicas. En este caso tenemos el hiperónimo, el hipónimo y el cohipónimo. El hiperónimo es el que refleja o es el que representa las categorías. Las categorías que están compuestas por hipónimos, que son los que componen el hiperónimo. Y todo ese conjunto de hipónimos conforman cohipónimos. Luego tenemos la holonimia y la meronimia. Sucede igual como con la metonimia. En este caso, la holonimia conforma el todo y la holonimia conforma las partes que conforman ese todo. Y luego tenemos la metáfora conceptual y la metonimia conceptual. La metáfora conceptual es uno de los pilares de la conceptualización humana, ya que presenta todos estos conceptos abstractos que se manejan a través de la razón y de las emociones. Después tenemos la metonimia conceptual, que está enfocada más que nada al conjunto de expresiones que tienen alguna relación de proximidad, es decir, de contigüidad. Y después voy a hablar de las relaciones semánticas entre las palabras. Nosotros ya hablamos de polisemia, pero ahora vamos a hablar de monosemia. Monosemia es un fenómeno que ocurre en las palabras que tienen como propiedad un solo significado o un solo sentido, que se suele dar en el léxico científico. Después tenemos homonimia, que ya lo habíamos visto, pero de la homonimia se despliegan dos. Está compuesta por homofonía y homografía. La homofonía consta de una palabra distinta que se pronuncia de la misma manera, pero se escribe de manera diferente y no significan lo mismo. Y después tenemos la paronimia, que es parecida, pero en este caso son palabras que se pronuncian igual o palabras que se escriben igual. Y después la sinonimia y antonimia, que trabajamos dentro de la onomasiología. Y final, los subsistemas semánticos, que son conjuntos de palabras o conjuntos de lexemas que tienen en común algunas características, algún rasgo semántico que hacen que estén dentro de un campo léxico, de una esfera semántica, de una asociación semántica o de una familia semántica o familia de palabras. Cuando hablamos de campo semántico, nos referimos al paradigma constitutivo conformado por unidades léxicas que poseen el mismo rasgo semántico o el mismo sema genérico, que funcionan dentro de y conforman un hiperónimo. Bien, entonces también tenemos la esfera semántica. La esfera semántica son un conjunto de asociaciones que tienen en común una misma situación, se desarrollan dentro de una misma situación y pertenecen a la misma realidad extralingüística. Y además tiene lo que se llama tiene un mismo referente situacional. Después tenemos las asociaciones semánticas, que son relaciones que están vinculadas a lo personal o a lo subjetivo. Y aquí que gira en torno a determinadas realidades. Implican relaciones sígnicas de más de un evento de interacción con una experiencia que es puramente experiencial, de la experiencia personal. Disculpe. Después tenemos la familia semántica o la familia de palabras, que son todas las expresiones que tienen en común tienen el mismo morfema léxico radical, que significa que tiene y surge de la misma raíz de una palabra o de un lexema. Bien, ahora para terminar es importante decir que
el enfoque semasiológico y el enfoque onomasiológico junto a los procesos cognitivos y a la categorización y a las relaciones semánticas, nosotros podemos decir que es necesario estudiarlos en la lengua para comprender los procesos de comprensión y producción que se realizan y así también reconocer cuáles son los relieves relativos y las redes radiales y los límites vagos e imprecisos que se encuentran dentro de la lengua en uso. Estamos hablando o refiriéndonos a la prototipicidad, que son comunes detectarlos en la lengua y bueno, estos funcionan para estudiar las palabras, su significado y listo. Adiós.